Hola, soy Gloria Sima. El caso problema que vamos a resolver es fiebre reumática. Se trata de un paciente de 9 años que ingresa por insuficiencia cardíaca e insuficiencia aórtica moderada. Como antecedente presenta anginas a repetición a los 8 años, máculas en miembros inferiores, polimorfas, no pruriginosas que desaparecen en una semana, con dolor en ambas rodillas y mialgias que desaparecen. Se le diagnostica una reacción alérgica. Estuvo internado por dolor abdominal, cefaleas y vómitos, detectándose en ese momento soplo cardíaco de insuficiencia aórtica y signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Presenta soplos en foco aórtico, tricuspidio y mitral, además de hepatomegalia. El electrocardiograma presenta ritmo sinusal con el eje cardíaco desviado levemente hacia la izquierda y bloqueo incompleto de rama derecha con hipertrofia del ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se hallan dilatados. El laboratorio evidencia glóbulos blancos 6.400 por milímetro cúbico, antiestreptolicina O en valores normales, serologías para Chagas negativa. Se trata la insuficiencia cardíaca, sin embargo, evoluciona a disnea funcional clase 3-4 y recibe un trasplante cardíaco de urgencia. La enfermedad se produce por contacto directo entre personas a través de microgotas infectantes de saliva o secreciones nasales. El estreptococo piógenes coloniza las fauces de individuos asintomáticos, generalmente niños, incuba brevemente y la faringitis se manifiesta con odinofagia, malestar general, hipertermia y cefalea. En los pacientes pediátricos se agregan náuseas y vómitos. La superficie posterior de la faringe se halla edematosa, con las amígdalas tumefactas y con exudados blanquecinos. Esta faringitis y los síntomas generales son autolimitados y ceden en una semana. El estreptococo piógenes presenta una proteína de superficie denominada proteína M, que es el principal antígeno de virulencia, ya que protege a la bacteria de la fagocitosis. Además, es un microorganismo capsulado y la cápsula está constituida por ácido hialurónico idéntico al humano. La bacteria produce una enzima, que es la streptolicina O, que es responsable de lisar leucocitos y otras células. La fiebre reumática es una enfermedad inmunitaria postinfecciosa consecutiva a una reactividad inmunitaria incrementada a antígenos estreptocóxicos que provoca reacciones cruzadas con antígenos tisulares o humanos o una reacción autoinmunitaria incitada por la infección estreptocóxica. Dicha enfermedad inicia luego de 1 a 5 semanas post-faringitis. Dependiendo del intervalo entre la faringitis y la fiebre reumática, va a ser el título de anticuerpos antiestreptolicina O, generalmente se hallan elevados. Las lesiones tisulares son estériles y cada episodio de fiebre reumática aguda es precedido por una nueva infección estreptocóxica. De allí la importancia de realizar tratamientos prolongados con penicilina en pacientes con sospecha de infección por estreptococo piógenes. Ciertas glucoproteínas de las válvulas cardíacas presentan reacción cruzada con las de la cápsula del estreptococo. El sarcolema del miocardio y el músculo liso presentan reacción cruzada con antígenos de membrana de la bacteria y la miocina cardíaca comparte determinantes antigénicos con la proteína M. En la fiebre reumática aguda se produce inflamación de las 3 capas cardíacas, por eso se denomina pancarditis, y la lesión característica y patognomónica es el cuerpo de Aschoff, que evidencia un centro con necrosis fibrinoide rodeado por linfocitos, macrófagos, ocasionales plasmocitos y células histiocitarias activadas con citoplasma anfófilo, núcleos ovalados o redondos, con cromatina dispuesta en forma de cinta ondulada, llamadas células en oruga o células de Anichkov o Aschoff. Los histiocitos fusionados conforman las células gigantes multinucleadas o células multinucleadas de Aschoff.
En la superficie de cierre de las valvas cardíacas se observan vegetaciones milimétricas con material fibrinoide. En pericardio se observa una pericarditis característica que es la pericarditis fibrinosa, también llamada en pan y mantequilla. Es un ejemplo de inflamación fibrinosa en la cual se produce un exudado de fibrinógeno, proteínas plasmáticas y fibrina que resuelve por fibrinólisis y acción de los macrófagos, o en su defecto organiza con fibrosis. En la aurícula de izquierda se observan lesiones subendocárdicas blanquecinas irregulares que corresponden a los sitios de choque por regurgitación, que se llaman placas de McCallum. En resumen, se produce una faringitis por un estreptococo piógenes, estreptococo del grupo A beta hemolítico. Esto produce una respuesta inmune por mecanismos de reacción cruzada o autoinmunitarios, llevando a una cardiopatía reumática aguda en la cual voy a ver la pancarditis y la lesión característica hepatognomónica, que son los nódulos de Aschoff. A nivel de endocardio voy a ver en las valvas las vegetaciones milimétricas, a nivel subendocárdico las placas de McCallum. Y además puede haber una pericarditis fibrinosa. De los pacientes que presentan una faringitis estreptocóxica, el 3% va a desarrollar una fiebre reumática. Generalmente son niños entre 5 y 15 años. Los criterios diagnósticos de Jones, los mayores, son poliartritis migratoria de grandes articulaciones, pancarditis, nódulos subcutáneos, eritema marginado y corea de Sydenham. Los criterios menores son fiebre, artralgias y a nivel del laboratorio el hallazgo de naturaleza inespecífica como los reactantes de fase aguda elevados en sangre, proteína C reactiva, leucocitos y eritrosedimentación. El diagnóstico se hace con 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. La cardiopatía reumática aguda se produce unas 5 semanas post-faringitis estreptocóxica, con pequeñas vegetaciones en la línea de cierre de las valvas, miocarditis con nódulos de Aschoff patognomónicos, pericarditis fibrinosa no específica. Y la crónica la voy a ver decenios después, con válvulas con fibrosis y fusión de comisuras, engrosamiento de las cuerdas tendinosas, principalmente en la válvula mitral. Luego, en cuanto a frecuencia de afectación, le sigue la válvula aórtica, luego la tricúspide y luego la pulmonar. Estas lesiones con el tiempo van a llevar a una insuficiencia cardíaca. Las imágenes muestran los pequeños depósitos fibrinoides que constituyen las vegetaciones milimétricas en la línea de cierres de las valvas de la válvula mitral. Esta imagen es un claro ejemplo de valvulopatía fibrótica deformante que lleva a la disfunción valvular, con engrosamiento de las valvas, fusión y acortamiento de las comisuras. Esta válvula mitral presenta características similares a la imagen anterior. Si la pericarditis fibrinosa es intensa, con gran inflamación y grandes depósitos de fibrina, organiza, no resuelve. Entonces se observa en la imagen superior a la derecha grandes áreas de fibrosis con células mononucleares y fibroblastos. Lo mismo se observa en la imagen inferior, un área de fibrosis eosinófila compacta y un sector en el cual hay vasos de neoformación y restos de células mononucleares. En esta imagen se observa entre las fibras miocárdicas infiltrado inflamatorio linfocitario.
En esta imagen se observa un nódulo de Aschoff, lesión patognomónica de cardiopatía reumática aguda. Se observan los miocardiocitos rodeando un nódulo de Aschoff. Los miocardiocitos presentan núcleos pignóticos, están lesionados. Y en el nódulo de Aschoff se observan en el centro las imágenes características de las células en oruga o células de Anichkov. En estas imágenes a alto aumento se observa el detalle de los núcleos de las células de Anichkov en la imagen superior con algunos linfocitos y en la imagen inferior células de Anichkov con el núcleo en oruga y células multinucleadas de Aschoff. Esta imagen es una secuela de un nódulo de Aschoff en el miocardio. Nótese en el centro una estructura vascular rodeada por un área de fibrosis. Muchas gracias.